Muy buen día chicos, con este video iniciaremos el curso de geometría y trigonometría. Para empezar es importante que conozcan la definición de los siguientes conceptos: punto, segmento, recta y rayo. Un punto es una marca que se usa para señalar una posición en el espacio. Puede ser en un plano cartesiano, el cruce de dos líneas o rectas, el vértice de una figura, etc. Y su representación es tal cual como su nombre lo dice, un punto, un círculo pequeñito que va acompañado por una letra mayúscula. Una línea y una recta están formadas por muchos puntitos uno seguido del otro. Sin embargo, línea y recta no es lo mismo. Si tenemos dos puntos, por estos pueden pasar varias líneas, pero solamente una recta. Una recta se extiende al infinito en ambas direcciones, por lo que si necesitamos simbolizarla, se utiliza una letra minúscula o bien dos puntos que sean los que más se aproximan a los extremos. Por ejemplo, tenemos los puntos A, B y C que forman parte de una recta. Esta se extiende al infinito en ambas direcciones, es por eso que se dibuja flechas a los extremos. Su representación serán los puntos que más se aproximen a los extremos. En este caso será AC con un pequeño dibujo encima de una recta. El segmento de una recta es una parte determinada de una recta. Esta no se extiende al infinito en ninguno de sus dos extremos. Está totalmente delimitado. Un ejemplo es este segmento JK. El punto J y el punto K son los extremos de este segmento de recta y se simboliza con las dos letras mayúsculas de sus puntos extremos con una raya arriba. Una semirrecta o rayo es la parte de una recta que comienza en un punto y se extiende hacia el infinito, pero solamente en una dirección. Por ejemplo, el rayo o semirrecta va a empezar en el punto R y extenderse indefinidamente pasando por el punto S, por lo que su representación será RS con una flecha encima, siempre empezando por la letra del punto en donde empezó este rayo o semirrecta. Si el caso fuera de que el rayo o semirrecta empezó en el punto S y se extendió indefinidamente pasando por el punto R, su representación sería SR con la flecha arriba. Ya tenemos las definiciones principales. Ahora un pequeño test. Te mostraré algunas imágenes en donde me tienes que contestar qué representa la parte punteada que está en la figura. Empecemos. ¿Acertaste a todas? Espero que sí. También hay otras definiciones relacionadas con los puntos y rectas que es necesario que te aprendas, como algunos tipos de puntos, y estos son puntos colineales. Son los puntos que están en una misma recta. Puntos coplanares son aquellos puntos que están en un mismo plano. Punto medio es aquel punto que divide en dos partes iguales un segmento de recta. Pon atención en el siguiente ejercicio. El punto H es el punto medio del segmento LM. Realiza un dibujo representando el hecho. Primeramente se dibuja el segmento LM. Luego nos dice que el punto medio es H, por lo que tenemos que dividir el segmento LM exactamente a la mitad. Y ahí vamos a colocar el punto H. El punto H nos dividió a la mitad el segmento LM. Así podemos decir que el segmento LH es igual al segmento HM. Para decir que dos segmentos o más son iguales, se deben de marcar con una pequeña línea igual en todos los segmentos.
En este caso, solamente tenemos dos segmentos que son iguales entre sí, por lo que colocamos esa pequeña línea en cada uno de ellos. Si nuestro ejemplo fuera un rectángulo, todos sabemos que un rectángulo tiene 4 lados, los cuales los lados más pequeños son iguales entre sí, por lo que podemos representarlo con una pequeña línea estos dos segmentos, diciendo que son iguales. Y sabemos que los otros dos lados más largos también son iguales entre sí. A estos dos lados vamos a ponerle 2 rayitas a cada uno de ellos, señalando que son iguales. Si tuviéramos un cuadrado, sabemos que este tiene 4 lados iguales, es decir, 4 segmentos totalmente idénticos, por lo que solamente tenemos que marcar con una pequeña línea cada uno de los lados. Ahora vienen los tipos de rectas. Rectas concurrentes son aquellas rectas que se cruzan o intersecan en un mismo punto. Rectas paralelas son aquellas rectas que por más que se extiendan al infinito, nunca se van a cruzar. Rectas perpendiculares son aquellas rectas que al cruzarse forman ángulos iguales, es decir, ángulos de 90 grados. Rectas oblicuas son aquellas rectas que al cruzarse no forman ángulos de 90 grados. Como se dieron cuenta, ya estamos mencionando ángulos, así que un ángulo es una figura formada por dos rayos o semirectas con un punto en común, que a este se le llama vértice del ángulo. Existen diferentes maneras de representar un ángulo. En la imagen podemos ver un ángulo formado por 3 puntos. Su representación sería el símbolo de ángulo y las 3 letras de sus puntos, A, B, C. O también podría ser el símbolo de ángulo y las letras C, B, A. Pueden observar que el orden de las letras cambió, a excepción de la letra B. Esto es porque el punto que corresponde al vértice del ángulo debe de quedar siempre en medio. O si solamente conociéramos el punto en donde está el vértice del ángulo, como se muestra en la figura, su representación sería el símbolo de ángulo y la letra B. Ya sabemos qué es un ángulo y cómo se representa. Ahora veremos los tipos de ángulos según su medida. A un ángulo de 90 grados se le llama ángulo recto y siempre tendrá este símbolo para representarlo. Un ángulo que mida menos de 90 grados se le llama ángulo agudo. Un ángulo que mida más de 90 grados pero menos de 180 grados se le llama ángulo obtuso. Y un ángulo de 180 grados se le llama ángulo llano, que vendría siendo medio círculo. Ahora, un pequeño test. Menciona qué tipo de ángulo es aquel que aparece en tu pantalla. Se podrán dar cuenta que no necesitan saber la medida exacta de un ángulo para saber qué tipo de ángulo es. También tenemos una clasificación de ángulos según la suma de sus medidas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si tenemos dos ángulos que suman 90 grados, se dice que estos ángulos son complementarios. Y si tenemos dos ángulos que suman 180 grados, se dice que son suplementarios. Veamos los siguientes ejercicios. ¿Cómo calcularían el ángulo complementario de 65 grados? Como nos está diciendo que es complementario, sabemos que la suma de dos ángulos debe de ser de 90 grados. Así que hacemos una pequeña ecuación muy sencilla. 65 grados más el ángulo que desconocemos nos tiene que dar igual a 90 grados para que estos sean complementarios.
Hacemos un pequeño despeje para saber el valor de nuestra incógnita y nos quedaría la siguiente operación. 90 menos 65 nos va a dar igual a nuestro ángulo desconocido y este vendría siendo 25 grados. ¿Cómo calcularían el ángulo suplementario de 75 grados? Como es suplementario, sabemos que la suma de dos ángulos debe de ser igual a 180 grados. Así que también realizamos una ecuación sencilla. 75 grados más nuestro ángulo desconocido nos debe dar igual a 180. Despejamos y nos queda que nuestra incógnita es igual a la resta de 180 menos 75, dando un resultado de 105. Se pueden dar cuenta que es solamente encontrar cuánto nos falta para llegar a 90 si el ángulo que queremos encontrar es complementario, o cuánto nos falta para llegar a 180 si lo que queremos encontrar es el ángulo suplementario. Otra clasificación importante en los ángulos es según su posición. Tenemos los ángulos adyacentes y los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen un lado en común y los otros lados en una misma recta. Es decir, dos ángulos adyacentes a la vez son suplementarios. Y tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Para esta definición me apoyaré en esta imagen. Cuando dos rectas se cruzan, forman cuatro ángulos. Dos de estos ángulos son iguales entre sí y los otros dos también son iguales entre sí. Estamos hablando que los ángulos que están opuestos son iguales, no los adyacentes. Así que, según esta imagen, el ángulo 1 y 3 son iguales. Pueden observar que son opuestos, no son adyacentes. Y lo mismo pasa con los ángulos 2 y 4. Estos son iguales, son opuestos y no son adyacentes. Por ejemplo, tenemos el ángulo 1 y 2 que son adyacentes pero no son iguales. Muy bien, con toda esta información ya podemos hacer ecuaciones sencillas para calcular la magnitud de uno o más ángulos faltantes. Tal vez se preguntarán, ¿por qué no mejor usar un transportador? Bueno chicos, existen dificultades al querer tomar una medida con esta herramienta. Puede ser que el dibujo no esté bien hecho, que el transportador tenga algún defecto o simplemente nos equivocamos o no sabemos usarlo. Así que con toda esta información vamos a poder calcular el valor de ángulos de manera analítica, sin necesidad de herramientas y llegando a un resultado exacto. Para finalizar, realizaremos unos ejercicios. El ejercicio número 1 nos dice lo siguiente: encuentra el valor de los ángulos faltantes. Pueden observar en la imagen que tenemos varios ángulos, pero solamente conocemos el ángulo de 70 grados y nos pide calcular el ángulo A, B, C y D. El ángulo de 70 grados viene siendo esta parte de aquí. El ángulo A viene siendo esta parte de acá. El ángulo B viene siendo de aquí a acá. El ángulo C, esta parte. Y el ángulo D viene siendo todos los ángulos juntos. Podemos observar que el ángulo D es un medio círculo. Es igual a 180 grados. Ya tenemos uno, solamente nos falta obtener el ángulo A, B y C. ¿Cómo sabemos qué ángulo calcular primero? Siempre hay que fijarnos el ángulo que conocemos el valor. Tenemos este ángulo de 70 grados y el que está a un ladito es el ángulo A. Por este símbolo que tenemos aquí, nos dice que la suma de estos dos ángulos da igual a 90 grados. Quiere decir que el ángulo A es complementario del ángulo de 70 grados. Así que procedemos a hacer una sencilla ecuación. 70 grados más el ángulo A nos debe dar igual
a 90 grados. Hacemos un despeje, los 70 grados se pasan restando y resolvemos. 90 menos 70 nos da igual a 20 grados. Y con este resultado ya podemos tener el valor del ángulo A. Ahora bien, tenemos el valor del ángulo A, que son 20 grados. Y este símbolo de aquí nos dice que el ángulo A y el ángulo B, al sumarlos, nos da igual a 90 grados. Quiere decir que son complementarios. Así que realizamos una pequeña ecuación. La suma del ángulo A más el ángulo B nos debe dar igual a 90 grados. ¿Conocemos el valor de alguno de esos dos ángulos? Sabemos que el ángulo A es igual a 20 grados. Así que nos quedaría de esta manera nuestra ecuación. Despejamos y nos quedaría: el ángulo B es igual a la resta de 90 grados menos 20 grados. ¿Cuál vendría siendo el resultado de esta resta? 70 grados. Y tenemos ya el resultado del ángulo B. Ahora lo único que nos hace falta calcular es el valor del ángulo C. Si sabemos que todo este medio círculo es igual a 180, quiere decir que la suma de 70 grados más 20 grados más 70 más el ángulo C debe dar igual a 180. Entonces realizamos nuestra primera ecuación. Vamos a simplificar un poco esta ecuación resolviendo la suma que tenemos aquí. 70 más 20 más 70 nos da un resultado de 160. Ahora un despeje para poder conocer el valor de C. El ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 160 y eso nos da un resultado de 20 grados. Y así ya podemos conocer todos los valores de esos ángulos faltantes. El segundo ejercicio que veremos también nos pide encontrar el valor de los ángulos faltantes, pero como pueden observar, ya no se trata de un medio círculo, sino de un círculo completo. Así que la sumatoria de todos estos ángulos nos debe dar igual a 360 grados. Primeramente, tenemos aquí varios ángulos desconocidos, el ángulo A, B, C, D, y dos ángulos que no tienen letra, así que vamos a ponerles sus respectivos nombres. Ahora bien, ¿cómo vamos a empezar a solucionar este ejercicio? El ejercicio anterior pusimos en práctica lo de los ángulos complementarios. Aquí vamos a poner en práctica lo de los ángulos opuestos por el vértice. ¿De qué vértice estamos hablando? Bueno, del punto en donde se cruzan estas rectas. Empezaremos a buscar los ángulos opuestos por el vértice. Iniciaremos con los ángulos que conocemos su magnitud. Será el ángulo de 40 grados. El ángulo opuesto a este ángulo de 40 grados vendría siendo el ángulo B. Así que el ángulo B es igual al ángulo de 40 grados por ser opuestos por el vértice. Ahora vamos a buscar el opuesto del ángulo de 70 grados. El ángulo de 70 grados tiene su opuesto al ángulo D. El ángulo D es igual al ángulo de 70 grados. Solamente con hacer esta observación ya podemos obtener el valor de dos ángulos de los 6 que nos hacen falta. Pueden observar que tenemos aquí un símbolo en dos ángulos que nos dice que estos dos ángulos son iguales, pero no son opuestos.
Entonces hay que buscar cuál es el ángulo opuesto de cada uno de estos. El ángulo opuesto del ángulo E viene siendo el ángulo C. Y como son opuestos, podemos determinar que son iguales. Ahora busquemos cuál es el ángulo opuesto del ángulo F. Tenemos que su opuesto es el ángulo A. Y como son opuestos, por lo tanto son iguales. ¿Qué podemos concluir con todo este análisis? Bueno, que el ángulo C es igual al ángulo E. Al mismo tiempo, el ángulo E es igual al ángulo F y el ángulo F es igual al ángulo A. Por lo tanto, es correcto hacer la simbología en los ángulos A y C. Lo marcamos para obtener que en todo este círculo con 8 ángulos, 4 de ellos son iguales. Como ya sabemos que la sumatoria de todos estos ángulos es igual a 360, primero realizamos la sumatoria de los ángulos que ya conocemos, dándonos como resultado 220 grados. Luego se lo restamos a 360 grados, dando como resultado 140 grados. Este resultado tenemos que dividirlo entre los 4 ángulos iguales que tenemos. 140 entre 4 nos da un resultado de 35 grados. Significa que el ángulo C, E, F y A son igual a 35 grados. Espero que este video les haya sido de utilidad para comprender mejor el tema y resolver su tarea. Mi nombre es Wendy Trizón y los veo en el siguiente video. ¡Chao!